que el profesional escoge para hacer llegar el medicamento al organismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesora. Ok, estas vías las podemos clasificar en vías enterales, que básicamente son las que están asociadas al tracto gastrointestinal. ¿Me puede mencionar una vía enteral? La oral. Ok, la vía oral es una vía enteral, al igual que la sublingual y la vía rectal. Las vías parenterales son vías que no están asociadas al tracto gastrointestinal. ¿Ok? Un ejemplo de vía parenteral. Intravenosa. ¿Perdón? Intravenosa. Intravenosa, intramuscular, intramamaria, todas las que siguen. Y están otras vías de administración. Entre esas están las vías tópicas y las vías pulmonares o respiratorias. ¿Qué hago? ¿Me salgo un momentico y admito gente o continúo? Ay, Dios, me respondieron. Profe, a Valeria se le cerró la página y se salió. ¿Podría admitirla? Sí, ya voy para allá. Profe, una amiga está intentando entrar y no la deja. ¿Quién es la amiga? ¿Y quién me está hablando? Le habla Over Gómez y la amiga de ella es Lenny Bracho. Bueno. Profesor, son los novicitos de clase, no la deje entrar. Profe, yo no lo dejaría entrar, de verdad. Ay, Dios, ¿en serio? Listo, En serio. Ajá, pero ¿qué falta? No, profe, sí, déjelo entrar. Pero es que aquí no sé cómo ver quién falta. No lo dejen entrar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya, Sí, Lenny? profe, gracias. Ya yo entré. Listo. No falta más nadie. Ya hasta que dice que hay 43 y yo no sé por qué hay tanta gente. Ah, esos eran todos entonces. Seguimos. ¿Me avisan si se ve, por favor, completa la pantalla? Ok, chévere. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las vías enterales. En las vías enterales, el fármaco debe acceder a través de un orificio del organismo y esta se va a absorber y se va a depositar en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son las vías enterales? La vía oral, la sublingual y la rectal. ¿Cuáles son las ventajas de estas vías enterales? Bueno, ellas tienen una muy buena aceptación por parte del paciente. Estas no requieren de personal entrenado. Fácilmente el propietario de la mascota puede administrar el medicamento. Es una técnica cómoda, relativamente segura y es poco riesgosa. Ahí tienen unas imágenes de la vía de administración oral y rectal. Ok, ¿cuáles son las desventajas? Si hablamos un poco de la vía sublingual con respecto a la vía oral, que ahí no está la vía sublingual, o sea, como ventaja no aparece. La vía sublingual, ella tiene, en comparación con la vía oral, una amplia vascularización. Entonces allí la absorción del fármaco es mucho más rápida y es a través de la difusión pasiva, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de animales, no se describe una vía sublingual como tal, sino que se debería colocar el medicamento entre la encía y las mejillas para que este pueda ser absorbido. Ok, dándole continuidad a las desventajas de las vías enterales. Estas van a requerir cooperación del paciente. Es decir, que en pacientes agresivos, pacientes nerviosos, animales silvestres, es muy complicado utilizar estas vías de administración. Conclusión, hay un micrófono abierto, no sé de quién será. La absorción del principio activo es incompleta. Ya lo vamos a ver más adelante en la clase de fármacos. ¿Por qué? Porque se describe un efecto de primer paso. Hay posible destrucción del fármaco,
por acción de los jugos gástricos. Se pueden formar complejos que inactiven o formen precipitados que produzcan que este medicamento no se pueda absorber. Esto sucede mucho cuando administran los medicamentos en conjunto con las comidas. Hay algunos principios activos que sí necesitan de que se administren con las comidas para que estos puedan ser absorbidos mucho más fácilmente, pero hay otros que está contraindicado porque se pueden formar precipitados que son partículas de mucho mayor tamaño que van a impedir que estos puedan absorberse. El tiempo de absorción es poco predecible, va a depender también en gran parte de si el animal ha ingerido alimento o no. Es poco eficaz en situaciones de emergencia porque la absorción, además de que es poco predecible, toma un poco de tiempo. En situaciones de emergencia, pues no podemos esperar a que el medicamento sea absorbido a nivel intestinal. Está contraindicada en pacientes inconscientes. ¿Por qué creen ustedes? Se pueden ahogar. ¿Por qué se pueden ahogar? Porque no tragan. Exactamente. Entonces está contraindicada en pacientes inconscientes. Principalmente la vía oral, la vía sublingual, porque la vía rectal la podemos utilizar. Solo que, como les había comentado, la velocidad de absorción es un poco más lenta que si ustedes utilizaran la vía endovenosa o una vía intramuscular. Y puede llegarse a producir irritación gástrica. Más que todo esto se produce en tratamientos prolongados y cuando utilizamos algunas moléculas en particular como son los AINES. Ok, esas son algunas imágenes de diferentes vías de administraciones enterales. Aquí les dejo un cuadrito con las ventajas y las desventajas de la vía de administración oral y de la vía de administración rectal. Básicamente es como un resumen de lo que les había comentado anteriormente. La vía rectal, bueno, está indicada en los casos en que nosotros no podemos hacer uso de la vía oral. En los casos donde hay gastritis, donde hay úlcera, donde hay vómito crónico y necesitamos administrar un medicamento, pues la vía oral no es una buena vía. Entonces podemos utilizar la alternativa, la vía rectal. Y hay que tener mucho cuidado cuando el animal presenta diarrea, porque si el animal presenta procesos diarreicos, entonces la vía rectal quedaría descartada para la administración de algún tipo de medicamento. ¿Se va entendiendo o va muy rápido? Yo tengo una pregunta, profesora. Dígame. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Tiempo de absorción es lo mismo que biodisponibilidad? No. Okay. No es lo mismo. La biodisponibilidad se refiere a la cantidad de ese principio activo que alcanza el torrente circulatorio. Hay fármacos que tienen biodisponibilidad, digamos, 70. Quiere decir que un 70% de ese fármaco o el 70% de ese fármaco alcanza el torrente circulatorio. No tiene que ver con la cantidad. Es la duración en el tiempo que demora el fármaco en alcanzar el torrente circulatorio. Es diferente. Es por eso que en las situaciones de emergencia, las vías predilectas son las vías endovenosas. Porque el medicamento no se describe un proceso de absorción porque está completamente disponible en el torrente circulatorio. Profe, disculpe, hay una compañera que va llegando apenas del trabajo. ¿Será que la puede dejar entrar a la llamada? Voy. No veo. Ajá. Ella. Que no consigo aquí la lista. Morales. María Angelix. Ay, ¿qué se me hizo? Se me perdió. ¿Se fue? Tiene que volver a solicitar unirse, porque creo que lo canceló. Pero ella, no yo, ¿no?
No, ella. No la veo, se me fue. Ya le dije que solicitaba otra vez. O sea que ustedes están viendo ahorita lo que yo estoy viendo en la pantalla. Correcto. Esperando que ya. Ah, ok. Está. Correcto. Mm. Listo. Ok. Estamos listos. Continuamos aquí con esto. Ay, ya va, pero no sé cómo es la cosa. Ay, me perdí. ¿Qué rollo es esto? Ajá. Sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, vamos con las vías parenterales. Las vías parenterales, en ellas el fármaco va a acceder al organismo a través de una inyección. Estas son las vías subcutánea, intramuscular, es una lista muy larga. Por lo general, siempre en el examen se pregunta o se les pide que mencionen 6 vías de administración parenteral y 2 vías de administración enteral, y se confunden todos, las confunden. Entonces hay que tratar de aprender a diferenciar. Las vías enterales son las que están asociadas al tracto gastrointestinal, oral, sublingual y rectal. Y el resto de las vías son vías parenterales. Ahora, si yo les pregunto, menciónenme 2 vías de administración tópica, es completamente diferente a las parenterales. Ok, estas son diferentes imágenes de las vías de administración parenteral. Ahí está la intravenosa, la subcutánea, la intramuscular, interarterial. Ok, aquí otras. La epidural, la intravaginal o la intrauterina, dependiendo. Ok, vamos a hablar un poquito de las ventajas de las principales. Dentro de las vías parenterales tenemos la vía subcutánea. Yo imagino que ustedes en algún momento han colocado algún medicamento subcutáneo. Y si no, bueno, ya lo van a hacer más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de la vía subcutánea? La absorción es lenta, pero sostenida en el tiempo. Por eso es que esta es una vía que la utilizan mucho para administrar fármacos altamente liposolubles, porque la absorción es lenta y puede sostenerse en el tiempo. Y mientras más liposoluble sea el fármaco, más fácil va a ser su absorción. Entonces no importa que la absorción sea lenta. Existen múltiples sitios de inyección, es de fácil aplicación y se pueden colocar implantes. Las desventajas es que solamente se pueden administrar cantidades pequeñas, no se pueden utilizar sustancias irritantes, porque imagínense, es una vía en donde la absorción es lenta y colocamos una sustancia irritante, se va a producir daño o necrosis del tejido, mientras este es absorbido y pasa al torrente circulatorio. Tiene poca utilidad en emergencias y puede generar algunas molestias. Hay una foto tan bella, así es mi perrito, como ese que está ahí, muy intenso. Yo lo presto para que lo cuiden, como lo quieran cuidar me avisan. Ok, seguimos con la vía intramuscular. Dentro de las ventajas, esta es una vía que tiene mucha más rápida absorción que la vía subcutánea. También tiene múltiples sitios de aplicación y es fácil hacerlo. ¿Cuáles son las desventajas? Que al igual que la subcutánea se pueden administrar cantidades pequeñas. No se debería repetir en el mismo lugar para evitar esos problemas de acceso por el dolor que se produce. Y tampoco se pueden utilizar sustancias irritantes. Ahí está una foto de los puntos de administración intramuscular en bovinos. Las tablas del cuello es lo de preferencia o lo que más se recomienda en animales de carne para evitar que se dañen los cortes cuando los colocan en otros lugares. Están el área del glúteo y en los músculos semitendinosos y semimembranos, que ya sería el número 3. Vamos con la vía intravenosa. La vía intravenosa es una vía rápida. La acción del fármaco o el efecto es inmediato. Puedo administrar sustancias irritantes
y esta va a evitar retrasos y variación de respuesta. Pero como les había comentado, la respuesta puede ser variable en el caso de que ustedes administren un fármaco vía oral. ¿Por qué se pueden administrar sustancias irritantes? Y con sustancias irritantes me refiero, no estoy hablando de ácido clorhídrico. Existen fármacos de naturaleza ácida y de naturaleza alcalina. Cualquier sustancia que tenga un pH por debajo del pH sanguíneo o por encima, se considera que es una sustancia irritante. Entonces, a través de la vía endovenosa, yo puedo, seleccionando grandes vasos, ¿ok? Puedo administrar sustancias irritantes, es decir, con un pH más bajo o un pH más alcalino. Por lo general, siempre cuando nosotros administramos fármacos vía endovenosa, siempre los diluimos en solución fisiológica. Entonces, ya al diluirlos en la solución fisiológica, estamos diluyendo el principio activo. Al seleccionar un vaso sanguíneo de gran calibre o que tenga amplio flujo sanguíneo, con esto vamos a minimizar el tiempo de ese principio activo de contacto con el endotelio. ¿Ok? Porque la circulación y el volumen de sangre es muy amplio. Entonces va a estar mucho menos tiempo en contacto ese principio activo con el endotelio de los vasos sanguíneos. Y también, por lo general, se administran lentos. Esas infusiones se administran de forma lenta para que el cuerpo vaya progresivamente diluyendo a medida que se distribuye en el organismo. Por eso es que la vía intravenosa es la vía, digamos, de elección para administrar ese tipo de sustancias. ¿Cuáles son las desventajas? Es que así como yo veo los efectos terapéuticos de forma inmediata, si el paciente es alérgico o desarrolla un proceso de hipersensibilidad, también voy a verlo de forma inmediata. Si yo tengo un mal cálculo de la dosis y estoy por encima de ella y voy a producir un efecto tóxico, también lo voy a ver de manera inmediata. Puede generar estrés en el paciente, se necesita de condiciones de asepsia y bueno, esta es una vía que tiene mayor riesgo de complicaciones. Ok, este es un cuadrito donde están las diferentes vías de administración intravenosa en algunas especies. Ok, y esta, bueno, dependiendo de la posición de la aguja y la profundidad, pues bueno, allí se describe en la imagen la vía de administración subcutánea, intramuscular, intravenosa, transdérmica y el implante. Este es un cuadrito que me gusta dejárselos porque además de que se puede ver la posición de la jeringa, ¿no? Y se pueden ver las diferentes capas de la piel que atraviesan, también está la mayoría de los usos que se le dan a esas vías. En el caso de las vías intramusculares las utilizan para la administración de vacunas, analgésicos, antibióticos, la vía subcutánea para vacunas, la vía intravenosa para medicación urgente, para sueroterapia, administración de fármacos diluidos, y la vía intradérmica para pruebas cutáneas. Allí en el cuadrito también aplica su utilidad. Y la absorción. En el caso de la vía subcutánea es una absorción lenta, de la vía intramuscular es mucho más rápida, pero ya van a ver que la absorción va a depender de diferentes factores. Más adelante lo vamos a ver. Profe, disculpe. Dígame. Un compañero Biliardo colgó sin querer y está pidiendo a ver si lo pueden ingresar de nuevo. Dios mío. Entré ya. ¿Cómo? Ya entré, profe, gracias. ¿Cómo hiciste para entrar si yo no te había dejado entrar? Profe, creo que, no sé, o sea, se pueden unir sin que usted lo permita, creo. Sí se puede entrar y después, o sea, si ya está dentro de la llamada, se puede. Yo no pude fue porque cambié el teléfono. Entonces es eso. Ya yo iba a decir, me pullaron esto, me lo hackearon, algo de eso. No, por eso. Por eso es que yo no pude entrar porque cambié de dispositivo. Yo pensé que había cambiado la... Profe, eso sí, hay una sola persona de la clase que sí está solicitando, Edimar Moreno. Dios mío, vamos a ver, Edimar. Le voy a poner
medio, porque ya vamos por la mitad. No, Profe, sí. no la deje entrar, no la deje entrar. Ay, no, no, que pues. sea ya la última, Dios. Bueno, no, ya a Edimar es la que le voy a hacer todas las preguntas ahora por llegar de último. Profe, póngale inasistente. Ahí le puse el ganchito a la mitad, medio. Ok, entonces seguimos. Si van entendiendo las diferentes vías de administración, las enterales, las parenterales, las ventajas, las desventajas. Sí, profe, sí. Ok, seguimos. Otras vías de administración de medicamentos, yo les había comentado que estaban las vías tópicas o las vías respiratorias o pulmonarias. Dentro de las vías tópicas está la dérmica, la ótica y la oftálmica, que también se puede conocer o la pueden conseguir en la literatura como conjuntival. Ok. La vía dérmica, en el caso de la piel, hay dos términos que ya tienen ya cierto tiempito. Están el purón, que es una forma farmacéutica que se aplica en áreas amplias del cuerpo. Esto es más que todo, está más asociado a los grandes animales. Y es porón cuando se trata de zonas limitadas en la piel de los animales. Esto está más relacionado con pequeñas especies. Las pipeticas de Frontline, esas es una forma farmacéutica en forma de espurón, o sea, que se aplica sobre zonas limitadas de la piel. Obviamente, el animal no debe tener acceso a ella con la lengua. Por eso es que siempre se colocan en el dorso. ¿Cuáles son las ventajas? Que tienen un efecto local. Y dentro de las desventajas, que en la piel, bueno, hay muy poca absorción, a menos de que la piel tenga alguna abrasión. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con el tipo de fármaco que utilicemos, porque va a haber una mayor absorción y se pueden producir entonces efectos tóxicos. Y no puedo colocar sustancias irritantes o tóxicas sobre ellas, porque voy a producir daño en la piel. La vía pulmonar, ¿cuáles son las ventajas? Que la absorción es muy, muy rápida. Se evita el efecto de primer paso cuando lo administramos por vía oral y se produce un efecto local. Esto está más relacionado al momento de realizar las terapias respiratorias, la administración de anestésicos inhalados. ¿Cuáles son las desventajas? Que solo se pueden administrar agentes gaseosos, hay poca regulación de la dosis y puede llegar a producirse irritabilidad de las mucosas. ¡Ay! ¡Ya! Bueno, terminamos con la parte de las vías de administración. Entonces ya todo el mundo claro con las diferentes vías de administración. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vías enterales, vías laterales. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ustedes tienen el medicamento, ya saben por qué vía lo van a administrar, ¿ok? Ahí es entonces cuando empiezan a surgir ciertas preguntas. ¿Cómo hace ese fármaco, ese principio activo, para ingresar a la célula? ¿Cómo hace este principio activo para que se absorba? Y así se produzca el efecto terapéutico. Aquí viene la segunda parte de la clase, que es la clase de absorción de medicamentos. Ok, la absorción es el paso de las sustancias a través de las membranas celulares. Y la absorción va a depender de diferentes factores. De la forma farmacéutica, es decir, si esta es un comprimido, si es un jarabe, si es un polvo, dependiendo de la forma farmacéutica, se absorberá mucho más rápido una que otra. Depende de la irrigación de la zona. Zonas con mayor irrigación, la absorción será mucho mayor y más rápida. Ejemplo, la vía intramuscular sobre la vía subcutánea. ¿Dónde hay mayor irrigación? En el músculo. En la vía intramuscular. Entonces allí va a haber una absorción mucho más rápida que en la vía subcutánea. De allí viene también la vía de administración, a eso se refiere. La concentración del fármaco. Por lo general, los fármacos se absorben a través de difusión pasiva. Es decir,
ellos pasan al interior de la célula siguiendo un gradiente de concentración positivo. Es decir, van de un lugar muy concentrado a uno menos concentrado, que sería el espacio intracelular. La mayoría de los fármacos ingresan al interior de las células a través de ese mecanismo. Entonces, fármacos más concentrados van a ingresar mucho más rápido al interior de la célula. Del tamaño de la molécula también depende. Moléculas muy grandes no pueden atravesar el espacio intracelular, necesitan de otro tipo de transportes. Y también depende del pH, pero eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en la clase de farmacocinética. Cuando hay alteraciones del pH y yo administro un medicamento, un principio activo, esa variación en el pH puede hacer que ese fármaco no se absorba, porque se ioniza su molécula. Entonces no va a ingresar al interior de la célula, porque para que el fármaco pueda ingresar debe ser lo más liposoluble posible. Y si se ioniza, entonces se vuelve más hidrosoluble. Por eso lo vamos a ver en la parte de farmacocinética, pero me interesa que sepan que el pH influye en la absorción de los medicamentos. Todo esto con la finalidad de poder alcanzar niveles plasmáticos y poder conseguir el efecto terapéutico. Ok, eso es un diagrama de un ejemplo de las diferentes formas farmacéuticas que se alcanza la concentración plasmática mucho más rápido una solución oral que una cápsula, y mucho más rápida una cápsula que un comprimido. Y cuando estamos comparando la vía oral con la vía endovenosa, vemos que las concentraciones plasmáticas son al 100, mucho más rápido, de manera inmediata en la vía endovenosa que en la vía oral. ¿Se va entendiendo? Sí. Esta es otra gráfica colocándoles ese ejemplo, comparando las diferentes vías de administración. Cuando hablamos de la vía intravenosa, como el fármaco ya está completamente disponible en el torrente circulatorio, se habla de que es una concentración del 100%. Si hablamos de la vía intramuscular, es mucho más rápida en el tiempo, se alcanza la concentración plasmática máxima mucho más rápido que si la comparas con la vía oral. Y si comparas la vía oral con la rectal, es mucho mayor la vía oral. Se alcanza muchísimo más rápido las concentraciones máximas plasmáticas. Ajá. Entonces, como ustedes administran el principio activo, el medicamento, lo primero que debe suceder es que este se libere. El fármaco tiene que liberarse de la forma farmacéutica. Acuérdense que la forma farmacéutica es la forma que se le da al medicamento para que este pueda ingresar al organismo. Y este entonces quede libre para su absorción. Pero él tiene que liberarse. Tiene que desprenderse de esos excipientes, de esos vehículos que nosotros utilizamos para hacerlo llegar al organismo. Y luego de la liberación, entonces se produce el proceso de absorción. Ok. La liberación del fármaco se da de dos formas, convencional y modificada. La liberación modificada puede ser retardada, prolongada o pulsante. Un ejemplo de esto es la liberación retardada. Son aquellas formas farmacéuticas que son, yo no sé si ustedes las han escuchado, son con cubiertas gastroresistentes. Es decir, una vez que nosotros las administramos vía oral, ¿okay? Ellas se ponen en contacto con el tubo gástrico, ellas allí no se liberan, porque tienen una cubierta que resiste la acción del tubo gástrico, porque yo necesito que este principio activo se libere a nivel de intestino delgado, el duodeno, y este pueda ser absorbido. Entonces, esa es una liberación retardada. No se libera a nivel gástrico por acción de los jugos gástricos, sino que se libera un poquito más adelante a nivel de intestino delgado, duodeno, donde yo necesito que este se absorba. Y esto se debe a que tiene una cubierta gastroresistente. Es una liberación retardada. Hay fármacos que tienen liberación prolongada. Estos son aquellos que lo que van es a liberar el principio activo
durante un periodo de tiempo un poco más prolongado. Y con esto voy a asegurar yo que siempre se mantengan los mismos niveles plasmáticos. Un ejemplo de esto son los implantes hormonales. Esos implantes que le colocan a las mujeres anticonceptivos que pueden durar 3, 5, X cantidad de años. Eso es un ejemplo de un fármaco de liberación prolongada. Se va a liberar el principio activo por un periodo de tiempo y se van a mantener las concentraciones plasmáticas a niveles terapéuticos. Y la pulsátil, aquí el fármaco no se va a estar liberando constantemente. ¿Ok? El fármaco, el principio activo se va a liberar de forma secuencial, imitando algún patrón natural del organismo. Esto es común en los dispositivos de insulina, en las bombas de insulina, que ellas liberan dos tipos de pulso, un pulso así como basal, y luego cuando ingieren las comidas libera otro pulso, así, similar a eso. No todo el tiempo están liberando el principio activo, sino que ellos la liberación la hacen de forma secuencial, imitando patrones naturales del organismo. ¿Se entendió? Sí, profe. Profesora. Así no me gusta porque yo siento que estoy hablando sola y ustedes están, no sé, comiéndose las arepas. Sí se entiende, pero tengo una duda. ¿Cómo hace el principio activo para saber en qué momento debe liberarse y en qué momento, no sé, neutralizarse? Sí, porque es que todo va a depender del dispositivo. En el caso de los pulsátiles, te estoy hablando de las bombitas de insulina que se colocan en la piel. No sé si ustedes lo han visto, son unos aparaticos que se tienen que estar cambiando constantemente, no sé, cada cuánto se cambian. Que se colocan la bombita y ellos hacen su efecto como si fuese el organismo, ¿no? Pero en ese caso también hay dispositivos de administración oral que también son de forma pulsátil. Que tú lo ingieres, o sea, ellos están elaborados para resistir la acción de los jugos gástricos. Una vez que llegan al intestino delgado, liberan una parte de ese principio activo, no sé, el 50% lo describe la literatura, y luego, pasado un periodo de tiempo, liberan el otro 50% del principio activo. Eso también es una forma de administración pulsátil, que se administra vía oral. Pero todo tiene que ver en cómo está diseñado la forma farmacéutica. ¿Sí me entiendes? En el caso de los implantes, ellos utilizan hormonas que son de carácter con alta liposolubilidad, que ellas van a ir liberándose poco a poco y se van a ir absorbiendo de forma sostenida en el tiempo, por su naturaleza química. ¿Sí me va entendiendo? Sí, sí. O sea, todo depende del diseño, no es tanto el principio activo, es el diseño de la forma farmacéutica lo que te hace que la liberación sea un poco más prolongada o se libere en un periodo corto de tiempo completamente el principio activo. Todo depende de la forma farmacéutica. Y para eso hay innumerable cantidad de ingredientes y de diseños. Eso es algo bastante interesante. Profe, o sea, no es solamente tiene que ver con la forma en la que está diseñado el fármaco, sino también con cómo se utiliza, o sea, dependiendo de los dispositivos y eso. Exactamente. Ok. Entonces ya se liberó el fármaco, ya lo liberamos. Ahora se va a absorber. El fármaco debe atravesar diferentes barreras. Las barreras son las membranas celulares para poder alcanzar el torrente circulatorio y ejercer su efecto farmacológico. Hay algunas barreras biológicas, como son la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica es la barrera que separa el encéfalo de la circulación sanguínea, ¿no?
Es una barrera bastante importante porque ella es permeable. Y hay que tener mucho cuidado al momento porque ella lo que intenta es proteger de que sustancias tóxicas o algunos principios activos alcancen el encéfalo. Y la barrera placentaria, que bueno, que es la que se encarga de darle protección al feto, ¿no? De que no todo lo que está en la madre llegue a él mismo, para producirle algún daño. Entonces, hay dos mecanismos a través de los cuales estas sustancias pueden ingresar al interior de la célula. Pueden ser a través de hendiduras, es lo que se conoce como filtración. Es decir, el fármaco es pequeñito, la molécula es pequeña y va a pasar a través de unos poros muy pequeños en la membrana celular sin ningún esfuerzo. Pasa a través de una hendidura. Y también lo pueden hacer siguiendo gradientes de concentración. Es decir, puede ser un gradiente de concentración positivo, a favor, o negativo, que sería en contra. Ok. Está este transporte por filtración o difusión acuosa. Este transporte lo utilizan mucho sustancias fármacos con peso molecular muy bajo, de naturaleza hidrosoluble, porque ellos pasan a través de los poros que están en la membrana celular. La velocidad de filtración va a depender del tamaño de los poros. Si son poros de tamaño muy pequeño, solo van a poder ingresar al interior de la célula partículas con muy poco peso molecular, muy pequeño. Si es una partícula con un peso molecular mucho mayor, esta no va a poder ingresar al interior de la célula por filtración. Necesita de otro tipo de transportador. Está la difusión pasiva o simple, que este es el mecanismo de ingreso a la célula que más utilizan o que es más común para los medicamentos. Es el más frecuente. Este no requiere de gasto de energía, por eso se dice difusión pasiva, porque no requiere de gasto de energía. Y este va a favor de un gradiente de concentración. Es decir, va de un lugar que está muy concentrado, que es el espacio extracelular, para el espacio intracelular, que tiene muy poca concentración, como pueden ver allí en la imagen. Él utiliza muchísimo las sustancias de bajo peso molecular y liposolubles. Está la difusión facilitada, que esta igual no requiere de energía porque es facilitada, pero esta necesita de una proteína transportadora. Ya el fármaco no va a ingresar a través de poros ni a través de hendiduras, nada de eso. Y tampoco va a entrar por un gradiente de concentración positivo, ¿no? Él necesita de una proteína transportadora, alguien que lo capte del espacio extracelular y lo lleve al espacio intracelular. Este no requiere de energía, pero como necesita una proteína transportadora, este es muy saturable y es selectivo, porque como pueden ver ahí en la imagen, si no tienen la misma forma, el mismo tamaño que tiene el transportador, no lo va a llevar al interior de la célula. Entonces eso lo hace muy selectivo y saturable. Y este es el mecanismo que utilizan sustancias fármacos poco liposolubles y de mediano peso molecular. Y este va a favor de un gradiente de concentración. Esto es un ejemplo de lo que les quiere decir a favor y en contra de un gradiente de concentración. Ustedes imagínense, porque yo siempre les pongo este ejemplo. Ustedes imagínense que ustedes necesitan llegar a la facultad y ustedes están parados en la circunvalación 2 y están esperando el bus de la 2 a las 8 de la mañana. Y ese bus viene full y el bus llega a Galería. A favor de un gradiente de concentración quiere decir, o sería más o menos, que ese bus llegue full de estudiantes y en Galería se bajen todos. Van de un lugar muy concentrado que es el bus
y se bajan a la parada, que es un lugar en donde hay menos personas. Eso quiere decir que va a favor de un lugar muy concentrado a un lugar menos concentrado. Ahora yo les pongo el otro ejemplo. En contra quiere decir no que el bus está en la circunvalación 2 en Galería, sino que el bus está, no sé, en el Pescadito. Y ustedes necesitan llegar a Galerías, necesitan llegar a Maicadito. Y cuando ese bus llega ahí al Pescadito, ese bus está full, que viene gente de Banderita, y ustedes se quieren montar en ese bus. Eso es un gradiente en contra. Yo estoy yendo desde la parada del bus, que no hay casi personas, asumiendo que casi no hay personas, a un lugar muy concentrado, que sería el bus, que está full de gente, pero yo me tengo que montar porque necesito llegar a la clase. Eso es un ejemplo de un gradiente de concentración en contra. O sea, yo voy de un lugar menos concentrado a más concentrado. Me voy a meter porque me voy a meter. Así, a la fuerza, apretado. Ese sí requiere energía, profe, ¿correcto? Se requiere energía. Por eso se requiere energía. En ambas situaciones, porque no es fácil. Ajá. Luego viene el transporte activo. El transporte activo, al igual que la difusión facilitada, él requiere de una molécula transportadora. Pero este va en contra de un gradiente de concentración, por eso dicen que es transporte activo, porque requiere de energía. ¿Ok? Saca moléculas, sustancias del espacio intracelular que quizás está menos concentrado al espacio extracelular que está muy concentrado. Es saturable porque todo lo que requiera una molécula transportadora es saturable, es decir, a lo que se acaben las moléculas transportadoras ya no se va a poder ingresar más esa sustancia al interior de la célula. Es selectivo y los fármacos poco liposolubles y de mediano peso molecular son los que más utilizan este tipo de transporte para ingresar a la célula. Un ejemplo, en la literatura refiere a la bomba de sodio y potasio. Ese es un resumen. Ese es un resumen de los diferentes tipos de transporte. Está el transporte pasivo, tenemos la difusión simple, que es el tipo de transporte más utilizado por las moléculas, por los fármacos para ingresar a la célula. Está la difusión facilitada, que puede ser que entre a través de canales o a través de proteínas transportadoras. Y está el transporte activo, que requiere de energía, requiere de moléculas transportadoras, y este va en contra de un gradiente de concentración, mientras que el transporte pasivo va a favor de un gradiente de concentración. Cuando hay moléculas de elevado peso molecular, allí se habla entonces de la endocitosis, que es la invaginación de esa sustancia en forma de una vesícula para poderla llevar al interior de la célula. Imagínense si esto va o no va a gastar energía, o va a requerir energía. Muchísima, porque necesita como englobar todas esas partículas, formar una vesícula y llevarlas al interior de la célula. Cuando son partículas muy grandes se conoce como fagocitosis, y cuando son partículas un poco más pequeñas, pinocitosis. Ya va, denme un chancecito aquí que me están llamando por teléfono. Denme un segundito. ¡Ay! ¡Ay, no! No. No. Estoy haciendo desastre. Ya voy. Denme un segundito, Eva. ¿Será que ella no pudiese dar todas las clases? ¿Qué aprendo de nutrición y de nutrición? ¿Qué te voy a decir yo? Yo espero que no me peguen en el bus. No, toda la carrera. Ah, pues. Así es como nos tienen que dar las clases de patología. Si tú supieras
Mi sueño. Anatomía patológica siempre ha sido fuerte, no creo. Dios mío. Ya va, dame un segundo, que esta gente no me deja. Voy para acá. Ya me escuchan, Dios mío, por esas motos, qué pena. ¿Ustedes escuchan las motos? No, no se escucha. No, profe, no se escucha nada. Menos mal que no se escuchan las motos. Ok. Estos son otro tipo de mecanismos de transporte a través de hendiduras celulares. Bueno, ya les había comentado la endocitosis cuando es hacia el interior de la célula, exocitosis cuando es hacia afuera, la pinocitosis, partículas pequeñas. Están los ionóforos. Los ionóforos, María Angeli, creo que tienes un grillo en tu casa. Apaga el micrófono. Ay, Dios, grillo, todo súper grillo. Están los ionóforos, que ellos son moléculas que se van a disolver en la bicapa lipídica de la membrana celular y, bueno, básicamente son transportadores de iones. Y están los liposomas, que es la imagen de la derecha de abajo. Los liposomas son vesículas, pero son vesículas sintéticas que están formadas por una o por varias capas, o por una bicapa, perdón, no varias, 2 capas de fosfolípidos, que alojan en su interior formas hidrosolubles, ¿ok? Y otras macromoléculas para que puedan ingresar entonces al interior de la célula. Uy, Dios mío, tengo también yo un grillo. Ok. Entonces, la parte de la absorción y de los mecanismos a través de los cuales los fármacos ingresan a la célula, bueno, ya pudimos pasar por ello. Vamos a hablar un poquito ahora de la farmacodinámica y de los receptores, que son bastante importantes. Y más que todo, porque, como ya había comentado, el 98% de los efectos farmacológicos se producen por la interacción del fármaco con un receptor. Un receptor farmacológico son macromoléculas celulares, generalmente son proteínas, capaces de reaccionar con un fármaco y producir una respuesta constante, una respuesta específica y previsible. Ahí existen diferentes tipos de receptores. Están los receptores asociados a canales iónicos, que serían como los segundos, porque los principales son 3. Los receptores a proteína G son los más comunes, los receptores asociados a canales iónicos y los receptores intracelulares. Ahí también se describen los enzimáticos, pero también los receptores intracelulares. Son los 3 primeros como que los más importantes. Vamos a ver. Ok, este es un cuadrito con un ejemplo de los diferentes tipos de receptores. Si yo le doy al mouse, ¿ustedes pueden ver la flechita o no? Sí. O sea, vemos. Sí. ¿Ustedes ven la flechita? Sí. Sí. Ok, bueno. Los receptores asociados a canales iónicos, básicamente, una vez que el fármaco, serían estos que están aquí, una vez que el fármaco se une con su receptor, okay, se produce la apertura o cierre de un canal que va a permitir la entrada o la salida de diferentes iones, principalmente sodio, potasio y cloro.
Ejemplo de este tipo de receptores, los receptores colinérgicos, los receptores GABA, que están asociados a canales de cloro, y por lo general lo que se produce es hiperpolarización o despolarización de la membrana. Uno de los más importantes, o el más importante, es el receptor, este que está acá, asociado a proteína G. Estos receptores, básicamente los receptores asociados a proteína G son intermediarios entre el receptor y la célula diana. Una vez que el fármaco se une a su receptor, ¿ok? Es uno de los que más tipos de receptores asociados a proteína G tiene. Una vez que el fármaco se va a unir a su receptor, se produce un cambio en su conformación, ¿ok? Y se va entonces a activar la proteína G. La proteína G va a generar o va a producir segundos mensajeros, y estos son los que se van a encargar de modificar la función celular, y se va a producir una respuesta biológica. La mayoría de los segundos mensajeros, por lo general, son los que producen la respuesta específica. Y están los receptores asociados, los receptores intracelulares, que pueden estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Este tipo de receptores, bueno, básicamente son de naturaleza, se unen a este tipo de receptores fármacos, sustancias de naturaleza lipídica. ¿Ok? Ingresan a la célula, se unen a su receptor, y allí comienza la transcripción de nuevas proteínas para que se produzcan entonces respuestas biológicas. Los receptores enzimáticos también, una vez que el fármaco se une a su receptor enzimático, ¿okay? También se activan diferentes actividades enzimáticas. Pero básicamente lo que me interesa que se lleven de aquí es que hay diferentes tipos de receptor, que un receptor es una estructura proteica, que una vez que el fármaco se une a él, si tiene actividad intrínseca, es capaz de estimularlo, puede cambiar de conformación y se va a generar una respuesta. Hay diferentes tipos de receptores, están los receptores asociados a proteína G, que son los más comunes, los receptores asociados a canales iónicos y los receptores intracelulares. Es lo que me interesa que ustedes se lleven de aquí. Ok, bueno, ya la clase pasada vimos que era la afinidad, que es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a su receptor. Vimos lo que es la actividad intrínseca, que es la capacidad que tiene el fármaco de estimular ese receptor. La especificidad, que es la capacidad que tiene ese receptor de distinguir una molécula de otra. Y la potencia. La potencia va a relacionar la afinidad del fármaco con su receptor. Mientras más potente sea, menos cantidad de fármaco yo voy a necesitar para que se produzca ese mismo efecto. Dios mío, esa moto. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de fármacos agonistas y antagonistas. Está el agonista total o el agonista parcial. Esto más que todo se refiere a la fuerza con la que el fármaco puede unirse a su receptor. Es total, ¿ok? Cuando la unión es muy fuerte, y es parcial cuando la unión no es lo suficientemente fuerte. Yo puedo administrar un antagonista que va a competir con él y lo va a desplazar. Entonces ese es un fármaco agonista parcial. Están los fármacos antagonistas, que eran los que les había comentado. Los fármacos antagonistas, la mayoría de ellos se utilizan como antídotos, porque la función de ellos es unirse al receptor, pero no estimularlo. Entonces, de esta manera pueden desplazar al fármaco agonista, que es el que me está produciendo, digamos, esos signos, esos síntomas que yo no quiero, que producen daño en el paciente y yo necesito revertir.
Entonces yo administro un antagonista. La mayoría de los antídotos son fármacos antagonistas. Hay diferentes tipos de interacciones farmacodinámicas. Está el antagonismo farmacológico competitivo, en donde yo simplemente tengo un fármaco agonista que ya yo lo administré, me está produciendo un efecto, digamos en este caso, un efecto negativo, y yo administro otro fármaco, en este caso sería un antagonista, que va a competir por el mismo sitio de unión, porque tienen la misma afinidad por el receptor. Y al competir, el antagonista desplaza al agonista y ya yo dejo de observar esos signos, esos efectos negativos en el paciente. Ese es el antagonismo farmacológico. Uno compite por el otro por el mismo sitio de unión. Está el antagonismo que no es competitivo. Lo que pasa es que ustedes sí ven el no. Sí. ¿Qué? Pero como tengo la manecita de la computadora justo ahí, no sé si se ve. Está el antagonismo. Sí se ve, profe. Qué bueno. El antagonismo farmacológico es como cuando una medicina cae mal y la cambian para poner otra que no caiga mal, ¿o cómo es? No necesariamente. El antagonismo farmacológico también se puede producir cuando tú administras dos fármacos que, digamos, no te están produciendo ningún efecto negativo, pero tú administras dos fármacos y ellos tienen el mismo sitio de unión en el receptor. Entonces, allí se produce una competencia, porque ellos quieren unirse a su receptor. Entonces, ¿quién gana la batalla? El que tenga más afinidad por el receptor y el que esté, digamos, en mayor proporción, el que ocupe mayor cantidad de receptores. No necesariamente es que tienes un fármaco que se está haciendo bien y te administran otro, tienes un fármaco que te esté cayendo mal y te administran otro para que no suceda. Eso sucede en los casos en donde hay intoxicaciones y está claro que está sufriendo una intoxicación y te administran un antídoto. Eso sí lo hacen en ese momento. Pero tú perfectamente te puedes tomar 2, 3, 4 principios activos diferentes. Es por eso que no está recomendado administrar más de 6. Porque los fármacos pueden tener afinidad por el mismo sitio de unión a su receptor. Entonces vas a producir una competencia. Entonces tú estás esperando el efecto de uno, pero no lo vas a ver porque simplemente el otro lo desplazó y fue el que se unió. Pero no necesariamente porque uno te está haciendo mal y el otro no. ¿Tú me entiendes? No vas a ver el efecto de uno, porque el otro simplemente lo desplazó. Eso puede suceder. Y aquellos que no se unen, ¿no tienen algún efecto negativo? Bueno, eso lo van a ver en la clase de farmacocinética. ¿Qué pasa? Cuando la mayoría de los fármacos, cuando ustedes los administran, ellos se unen a proteínas plasmáticas. Que la que se encuentra en mayor abundancia es la albúmina. Entonces, una parte de ese fármaco se une a las proteínas plasmáticas y una pequeña parte queda libre, que es lo que se conoce como fracción libre, y es la que va a ejercer el efecto farmacológico. A veces, cuando nosotros administramos 2, 3, 4 fármacos y a dosis terapéuticas, estoy diciendo que esto pasa a dosis terapéuticas, y yo administro varios, y simplemente uno queda desplazado porque no pudo unirse a su receptor, no debería producirse un efecto tóxico, no debería, porque no se unió a su molécula, a su receptor, y no pudo estimularlo. Lo que puedes ver es que simplemente el efecto no se produzca. Sí, ya entendí, porque entonces debe ser que no surge ningún efecto negativo ya que cumple con la dosis terapéutica. Sí, es que eso es a dosis terapéuticas, pero ¿qué pasa? Que si por algún problema de salud yo tengo disminución de las proteínas plasmáticas, que eso sucede mucho en los casos de desnutrición, en animales caquéxicos, yo no puedo a un animal con ese estado nutricional bombardearlo
con medicamentos. Porque como no hay suficientes proteínas plasmáticas a las cuales unirse, tú lo estás haciendo a dosis terapéuticas. Igualito el fármaco, la fracción libre, que es la que ejerce el efecto terapéutico, va a aumentar. Y imagínate que tú administres 2, 3, 4 principios activos. No hay suficiente albúmina para que estos principios activos se unan. Entonces la fracción libre aumenta. Y eso que es una dosis terapéutica. Entonces allí es cuando tú puedes producir efectos tóxicos, también en ese tipo de animales. Cuando no tienen suficientes proteínas plasmáticas a las cuales unirse, entonces aumenta la fracción libre y aumenta a una dosis terapéutica. Por eso es que siempre en animales con bajo estado nutricional siempre se administran las dosis más bajas, siempre. Y se procura no administrar una lluvia de principios activos. Se trata de priorizar qué es lo que necesita el paciente. Se hace el soporte con fluidoterapia y luego entonces se administra el principio activo que yo debo priorizar. Precisamente por eso. Pero en el caso de que te administren, 4 o 5 medicamentos, no sé, porque te duele la cabeza, para el dolor, para la inflamación, te colocan uno para la mucosa gástrica, te colocan un antibiótico. Posiblemente, de todos los que te colocaron, uno no se una por completo a sus receptores porque ya lo ocuparon otros fármacos y por lo menos a ti te siga doliendo la cabeza. No te duele el estómago, chévere con la gastritis, te hizo efecto el antibiótico, pero te va a doler la cabeza. Porque no se pudo unir a su receptor. ¿Sí me entiendes? Hay una competencia. No, Sí, los fármacos no tienen un receptor, cada uno tiene un receptor específico. No. Hay un receptor y hay una innumerable cantidad de fármacos que van a tener afinidad por ese receptor. ¿Quién va a ganar la competencia? Bueno, el que tenga más especificidad, el que tenga mayor selectividad, el que se encuentre en mayor proporción, el que ocupe mayor cantidad de receptores. Sí. Sí. Entendido. Hay un antagonismo, bueno, que les estaba comentando, no competitivo, y se refiere a que la palabra te lo está diciendo, no compite. O sea, tú administras un fármaco agonista, él se unió a su sitio en el receptor. Pero yo administro otro fármaco, un fármaco antagonista, pero él no se va a unir al mismo sitio. Él se une a un sitio alostérico. ¿Qué quiere decir eso? Que él, al unirse a ese sitio alostérico, que no es el receptor, está como al ladito del receptor, al fármaco antagonista unirse a ese sitio alostérico, él cambia la conformación del receptor. Entonces el agonista no se puede unir. Por eso es que dicen que es un antagonismo no competitivo. El fármaco antagonista no está compitiendo por el receptor, nada que ver. Él se une a un sitio ahí al ladito del receptor para cambiarle la conformación y que el fármaco agonista no se pueda unir. Por eso es que dicen que son antagonistas irreversibles. O sea, no se puede revertir ese efecto porque es que el fármaco cambió la configuración del receptor y el fármaco agonista no se puede unir. Y él está unido ahí al sitio alostérico, ni siquiera es al receptor. Es un sitio que está ahí al ladito del receptor. Y la literatura también cita que hay fármacos o moléculas que están diseñadas para inhibir al fármaco que se une al sitio alostérico. Para que el antagonista ya deje de bloquearlo y de cambiar la configuración del receptor, entonces el fármaco agonista pueda hacer su efecto. Profe, ¿y en qué caso se utilizan o son esos antagonistas no competitivos? Los antagonistas competitivos. No competitivos. Los no.
Los no competitivos. Los Bueno, que mira, la literatura refiere que hay unos bloqueantes, cuando ustedes ven una clase de relajantes neuromusculares, se van a dar cuenta que hay dos grupos, los no depolarizantes y los depolarizantes. Los depolarizantes tienen un mecanismo de acción así irreversible. Una vez que el fármaco se une, eso más que todo es la succinilcolina, una vez que el fármaco se une a su receptor, él no puede ser revertido. Por eso es que en los casos en donde se utilizan bloqueantes neuromusculares en procesos quirúrgicos, no se utilizan fármacos con esa naturaleza, porque me va a costar revertir el efecto. Entonces utilizan moléculas que sean de carácter reversible. Utilizan otro tipo de bloqueantes neuromusculares, el pancuronio, el atracurio, porque esa unión es completa, es irreversible. Entonces tienes que esperar que se agote los receptores, que ya se ocupen todos, que pase el efecto farmacológico para poder entonces salir de ese efecto que te producen los bloqueantes neuromusculares, que son sustancias que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan, porque producen parálisis de los músculos respiratorios, parálisis del diafragma, entonces te pueden llevar a producir asfixia mecánica. Por eso es que con ellos hay que tener mucho cuidado. Entonces la succinilcolina sí tiene más o menos, es un ejemplo más o menos de ese tipo de acción irreversible, que una vez que se une a su receptor, no queda libre. Y no hay otro fármaco que pueda llegar a revertir ese efecto. Esa clase de bloqueantes neuromusculares, esa clase se las da el profe Gerardo. Yo espero que les hable bastante de eso. ¿Continuamos? Sí, profe, gracias. Ajá. Sí, profe. Está el antagonismo fisiológico. Este antagonismo fisiológico es bien chévere porque se produce un efecto contrario. Y es a nivel orgánico. Por lo menos, ustedes tienen un caso de alergia en donde se comienza a liberar histamina. ¿Saben qué es la histamina? ¿O no? Lo liberaban los anticuerpos, creo que no me acuerdo muy bien cómo era, pero lo liberaban para Los mastocitos. Exactamente. La histamina, cuando ella se une a sus receptores tipo 1 que están en la musculatura lisa de los bronquios, la histamina produce broncoconstricción. Y la histamina se libera en esos procesos alérgicos. ¿Qué pasa? Que al unísono se puede liberar epinefrina. La epinefrina, fíjense que son sustancias diferentes, estoy hablando de histamina y de epinefrina. La epinefrina, ella se va a unir a sus receptores, también ubicados en la musculatura lisa de los bronquios, y ella va a producir un efecto contrario, ella va a producir broncodilatación. Entonces, ese es un tipo de antagonismo fisiológico. Dos sustancias diferentes que actúan sobre diferentes receptores, pero van a producir un efecto opuesto. Uno me produce broncoconstricción y el otro me produce broncodilatación. Eso es un antagonismo fisiológico. El efecto es opuesto, es contrario, es en contraposición. Y el antagonismo químico, allí sí no tiene nada que ver como, no que yo voy a afectar al receptor, yo voy a modificar la estructura del receptor para que no se una el agonista, no. El antagonismo químico básicamente se produce cuando los fármacos en base a su naturaleza química van a reaccionar entre sí, y eso lo que va es a conllevar a que uno de los dos se inactive, ya sea porque se ionicen, porque se cambie de pH, se formen precipitados y se impida la absorción de uno o el efecto de uno. ¿Tiene algún ejemplo de eso?
antagonismo químico, vamos a ver, déjame pensar un poquito, a ver, dentro de la naturaleza, como bueno, vean, lo que se me ocurre ahorita, los antiácidos. Mecanismo de acción de los antiácidos. ¿Usted me podría mencionar un antiácido? Antiácido. Omeprazol. No. Bicarbonato es bicarbonato. Eso es correcto, sí. El omeprazol es un antisecretor, eso ya lo van a ver ustedes más adelante. Bueno, los antiácidos son uno de los pocos fármacos que no tienen un mecanismo de acción asociado a un receptor. Ellos no se unen a ningún receptor. Ellos lo que hacen es que una vez que entran en contacto con el jugo gástrico, ellos forman sal, forman agua y esto aumenta el pH gástrico. Ellos no se unen a ningún receptor. Entonces, los antiácidos, al neutralizar el ácido del jugo gástrico, pueden afectar la absorción de otros principios activos. Eso, digamos, es un antagonismo químico. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Al afectar el pH gástrico, no se puede absorber la otra molécula, el otro principio activo. Eso es más o menos un ejemplo de antagonismo químico. ¿Alguien está tocando para entrar? No me digan, porque hace ratito escuché algo. Ok. Yo creo que ya estamos todos. Yo creo que ya vamos a terminar, creo que esta es la última diapositiva, creo. Luego hay un concepto muy importante que es el sinergismo. El sinergismo es la acción combinada de varias sustancias, pueden ser 2, pueden ser 3 sustancias, que simplemente se combinan para obtener un efecto mayor. Ese sinergismo puede ser de suma o de potenciación. El sinergismo de suma, el efecto que resulta de la suma de las acciones individuales, ya va. El sinergismo de suma es el efecto resultante de la suma de acciones individuales de ambos fármacos. Es decir, un ejemplo de esto es que ustedes administren 2 antibióticos. 2 antibióticos que tienen el mismo mecanismo de acción. Y digamos, afectan al mismo tipo de bacterias y producen el mismo efecto. Pero ustedes administran 2 como que para que el efecto sea mayor. ¿Qué sucede? Que la combinación de este tipo de fármacos se emplea, es más que todo, para que no se aumenten las dosis. Porque yo puedo, les pongo un ejemplo, yo puedo administrar penicilina a una dosis muy elevada, o puedo administrar una penicilina y una cefalosporina, que son antibióticos diferentes, antibacterianos diferentes, pero tienen el mismo mecanismo de acción. Pero yo simplemente, para no utilizar una dosis mucho mayor, empleo 2. Los mismos fármacos me van a actuar sobre el mismo tipo de bacterias y tienen el mismo efecto. Ese es un sinergismo de suma. Que si yo quito uno, no pasa nada. No pasa nada, sino que simplemente coloco 2 para que el efecto sea mayor. No es lo mismo 1 aguantando una pared que 2. O no es lo mismo 1 matando cucarachas que 2 o 3 personas ahí que estén dándole lo mismo. ¿Sí me entienden? Y el sinergismo de potencia es diferente. El sinergismo de potencia se refiere a cuando el efecto resultante de los fármacos es simultáneamente superior.
que si yo los administrara por separado. Este es un ejemplo de otro tipo de fármacos. Esto se utiliza mucho más que todo con los antibacterianos. Está el sinergismo de potenciación, y aquí el ejemplo sería la amoxicilina con el ácido clavulánico. La amoxicilina es un antibacteriano, es un beta-lactámico que afecta a un grupo de bacterias. Pero el ácido clavulánico es un inhibidor de las beta-lactamasas. Eso ustedes lo van a ver Ustedes no han visto bacteriología, ¿verdad? Nada de eso. No, profe. Sí, profe. ¿Sí lo vieron ya? Yo sí. Bueno, lo refresco entonces. Las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia a través del tiempo. ¿Y mecanismos de resistencia a qué? A los antibacterianos. Entonces, una de las maneras o uno de los mecanismos es la producción de enzimas, como las beta-lactamasas. Esas enzimas son capaces de destruir el anillo beta-lactámico de los antibacterianos de ese grupo, como las penicilinas, la amoxicilina y la cefalosporina. Entonces, las bacterias producen esas enzimas, se rompe ese anillo beta-lactámico y no se produce el efecto antibacteriano. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros hemos desarrollado, el hombre ha desarrollado moléculas que entonces van a eliminar esas beta-lactamasas. Eso es un sinergismo de potenciación. Yo estoy utilizando un antibacteriano que es la amoxicilina, pero le voy a unir el efecto del ácido clavulánico, que es un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces yo voy a bloquear esas enzimas que producen las bacterias para que entonces la amoxicilina no haga efecto. Eso es un sinergismo de potencia. Si yo quito el ácido clavulánico, la amoxicilina por sí sola va a ser menos eficiente. ¿Sí se entiende? Ya va, profe, que me perdí en una parte. Si está diciendo es que para que la amoxicilina no haga efecto, entonces ¿para qué se ingiere? ¿Cómo así? La amoxicilina tiene su efecto. La amoxicilina como antibacteriano tiene su efecto. Sí. ¿Pero qué sucede? Ella dice que sin el ácido clavulánico tiene menos efecto. Sí, es menos efectiva. Porque ¿qué sucede? Que hay cepas de bacterias, porque no todas las bacterias producen beta-lactamasas. Pero si tú estás frente a una infección en la cual tienes bacterias productoras de beta-lactamasas, tú vienes y administras amoxicilina sola, la amoxicilina es muy poco el efecto que va a tener. Pero si yo administro amoxicilina más ácido clavulánico, el efecto va a ser mucho mejor, porque yo voy a bloquear esas enzimas que están produciendo esa bacteria, que no me dejan que la amoxicilina haga su efecto. O sea, uno potencia el efecto del otro. Sí, ya entendí, ya entendí. Eso también sucede mucho con las sulfas y el trimetropin. También sucede lo mismo. Las sulfas tienen un mecanismo de acción. Ellas inhiben, interfieren la síntesis de ácido fólico por parte de la bacteria. Pero cuando yo la combino con trimetropin, él actúa en otro nivel de esa síntesis de ácido fólico, él actúa en otro nivel. Entonces los dos se potencian, bloquean la síntesis de ácido fólico desde dos puntos de vista diferentes, desde dos puntos diferentes, haciéndolo mucho más potente y mucho más efectivo. Por eso se utilizan en combinación. Ahora, yo lo utilizo solo porque nada más tengo sulfa. Si la bacteria que yo tengo es sensible, no pasa nada. Pero si tengo una bacteria resistente, dura, entonces yo puedo utilizar una combinación de los dos, que los hace mucho más potentes. A eso se refiere el sinergismo de potenciación. Cuando el efecto de los dos juntos es mucho mejor que si yo los utilizara por separado. Se entendió. Es mucho mejor que si nosotros vamos a matar cucarachas todos en un cuarto, además de tener una cotiza, tengamos un insecticida. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Qué feo ese ejemplo. Pero fue el que se me ocurrió ahorita.
Eso ya lo van a ver cuando estemos en la parte de antibacteriano. Esa clase la da el profesor Gerardo, pero a mí me gusta esa clase también, a ver si se la quito. Luego viene un concepto de dosis efectiva 50. Eso se refiere a la dosis que va a producir el efecto deseado en el 50% de una población. Y la dosis letal 50, que se refiere a la dosis que va a producir la muerte en el 50% de una población. ¿Se entienden esos dos conceptos? Una pregunta, cuando estamos hablando de la dosis letal 50, ¿qué tipo de medicamento se podría usar como ejemplo? Es que cualquier medicamento tú lo puedes aplicar. Que mataría al 50%. Porque, por ejemplo, sí, pero cualquier medicamento puede ser potencialmente letal. Vamos a ponerte el acetaminofén. ¿Vale en el micrófono? En los gatos. Vamos a ponerte el acetaminofén en los gatos, que los gatos son deficientes con la glucuroconjugación. Entonces, eso es un metabolito tóxico para ellos. Vamos a suponer que tú tienes 10 gatos y les diste, no sé, 600 miligramos de acetaminofén vía oral. Y se murieron, de los 10, se murieron 6. ¿Cuál es tu dosis letal? 60%, ¿no? Los 600 miligramos que le diste. Se murieron 6. Se murió más del 50%. Eso puede aplicar también, digamos, a ver, que nosotros nos pasemos de... ¿Anestesia? Puede ser, sí, o de una benzodiazepina, de un ansiolítico. Supongamos que tienes una benzodiazepina, tienes diazepam, y tú vas a hacer una jornada quirúrgica. Voy a hacer una jornada quirúrgica aquí en perros. Y tienes 6, voy a hacer 6 OVH en jornada. Si tienes un diazepam, pero tú hiciste un cálculo a grosso modo, hiciste una media del peso, tomaste en cuenta X factores, y nada, mi dosis de diazepam va a ser, no sé, de 100 miligramos por kilo. Y de esos 6, se te mueren 4 o 5. ¿Cuál es la dosis letal? Los 100 que utilicé. Los 100 miligramos que utilicé. O sea, 100 miligramos por kilo es una dosis letal de diazepam. ¿Por qué? Porque de los 6 perros que tenía, se me murieron 5. Más del 50%. A eso es lo que se refiere. Profe, en cuanto a las diferencias, dosis efectiva entonces sería cuando es a nivel, no sé, curativo. Exactamente, cuando se produce el efecto deseado. Yo tengo un grupo de cachorros, pero tienen, no sé, fiebre, y yo les voy a dar dipirona. Son 5 cachorritos y tienen fiebre, toditos tienen fiebre, yo les voy a dar dipirona. Y tú le das, no sé, 2 miligramos por kilo de dipirona. Y te das cuenta que en cuestión, no sé, de 1 hora ya les bajó la fiebre. ¿Cuál sería tu dosis efectiva? Los 2 miligramos por kilo. Lo que utilizaste exactamente para que les bajara la fiebre. Dices, no, nada, de los 5 están con una buena temperatura corporal, ya les bajó la fiebre. Entonces quiere decir que esa dosis es una dosis efectiva. Sí. Una duda también. ¿Y por qué se utiliza el 50? No lo sé, ¿por qué se utilizará el 50? Bueno, porque el 50 más 1 de la población. Profe, eso tendrá que ver con lo que dicen que en la medicina nunca va a ser el 100%. Entonces, sí, claro. Para decir que no a todo el mundo, pero tampoco a tan poquitos, a la mitad. Sí, claro. No, y es que siempre hay márgenes de error, hay
hay animales que no están dentro de esa campana de Gauss en el medio, sino que están los que están muy en el extremo izquierdo y los que están muy en el extremo derecho. Ok. Entonces digamos que el 50%, el 50 más 1 es la mayoría, lo que está en la campana, y el resto es lo que está como en los extremos, los que se salen como de la norma. Déjenme ver aquí, a ver si queda aquí una. Ajá. Bueno, lo que pasa es que esta clase la da el profesor Merillo, y yo hay cositas que no le he quitado, y otras, unas que sí, otras que no. Esta es una gráfica en donde están midiendo, eso es para ver el sinergismo. Están midiendo el tiempo que tarda en disminuir la temperatura corporal en un animal, ¿ok? Cuando le dan acetaminofén y aspirina, que ambos son AINES, por separado, y cuando se las dan juntas. Fíjense que si ustedes se lo dan juntos los dos, el descenso de la temperatura es mucho más rápido y más brusco que si se la dan primero el acetaminofén y después la aspirina. ¿Sí? Se puede ver el efecto como que de suma. Sí, sí se observa. Bueno, según la gráfica, que no sé de dónde la sacó el profe Merillo. ¿De acetaminofén, aspirina o la combinación de ambas? ¿Ya? Ay, ya se acabó. Yo no sé por qué yo me tardo más en las clases en línea que en las clases presenciales. Siento que me tardo más en las clases en línea. Porque como no nos ve, sigue explicándonos las cosas para que entendamos de todas las maneras posibles, porque no está viendo nuestras caras. Pero eso es mentira si ustedes no están prestando atención. Ustedes están ahí comiéndose la arepa, el pan, y yo me estaba Pero cuando terminemos, le paso foto de mi cuaderno y vas a ver que sí estaba prestada atención. Ah, bueno, ¿viste? Bueno, me avisáis, porque entonces así te pongo un tipo por ahí una cosa para anotar y prestar atención a uno. No, pero sí, cuando dio el ejemplo de la cucaracha, le iba a decir que porque no podía decir otro animal que no fuera la cucaracha. Ay, es que se me ocurrió la cucaracha tan horrible. Me da rabia también. Tan horrible. La cucaracha sí podía decir comején, la mosca, no sé. Ah, bueno, ves. Sí, la cucaracha. Ahí le pongo el ejemplo, por lo menos, con las garrapatas. Y el uso del amitraz. Que vienen y utilizan el amitraz y quieren utilizar medio frasco de amitraz concentrado en 10 litricos de agua y para colmo dejárselos al animal de un día para otro. Eso es una locura. Eso no se hace. Siempre hay que respetar los... La ivermectina también sería un ejemplo.